Hola, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Estamos aquí haciendo una prueba, estar seguro de que estamos conectados, porque tenemos un tema hoy muy especial como todos los lunes, pero de estos temas que uno no hable, quiero estar segura de que estamos conectados para todo el que se conecta. Siempre sepan que estamos aquí a su disposición si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no pudieron ver el video en este momento y lo ven luego, siempre estamos disponibles si tienen alguna duda y preguntas, déjenos en los comentarios que nosotros nos encargamos de hacer las contestaciones correspondientes y vamos a estar seguros que compartamos este video con el grupo también para que todo el mundo se pueda beneficiar de este live del día de hoy, como ustedes saben, todos los lunes. Vamos allá a estar seguros que estamos conectados. Un segundito. Ustedes saben cómo son estas de las redes sociales. Y sí, estamos en vivo. Pues como les estaba diciendo, buenas noches, espero que se encuentren bien. Aquí, como todos los lunes, venimos a traer estos temas importantes de acompañamiento, de cosas que no hablamos. Y como ustedes saben, cuando yo empecé todos estos live, comenzamos hablando, ¿verdad?, de los duelos y las pérdidas, pero comenzamos hablando, si no me equivoco, al principio, hace par de meses, sobre el síndrome Down. Y ¿verdad? Gracias a Dios tengo a nuestro invitado de hoy, Esteban, donde él ha estado aquí anteriormente, él fue de los primeros que, ¿verdad? Me dio la oportunidad de compartir conmigo en este grupo para ustedes. Y hablamos de ese tema del síndrome de Down, pero nunca pudimos como que indagar bien, hablar más allá. Y yo sé que el grupo se habla de diferentes temas y hoy queremos seguir, ¿verdad?, en esa misma línea de esos duelos, de esas pérdidas con familiares, de personas con síndrome de Down, pero también yéndonos en ese camino de sanación, porque aunque estamos en pérdida, también es bueno que hablemos de la sanación, de que hablemos del lado positivo y de cosas que muchas veces no hablamos aunque estemos en dolor. Así que aquí traigo nuevamente a Esteban Rivera, él es psicoanalista, él está en México y me ha permitido, ¿verdad?, compartir con nosotros nuevamente. Así que aquí, Esteban, tengo el campo abierto para lo que querramos hablar hoy, ¿verdad? Sí, Le paso la gracias. batuta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, eh, lo que yo estoy tratando de trabajar y de abrir un espacio, sobre todo un espacio con sentido de pertenencia, es para que las personas que están pasando por un duelo como el que yo estoy pasando por la pérdida de mi hermano con síndrome de Down, puedan tener un lugar donde hacer resonancia ante este tipo de pérdidas. Es una pérdida que tiene características especiales, porque vincularnos con una persona, en mi caso con síndrome de Down, conlleva muchas cosas diferentes a como me vinculé con mis otros hermanos y con mi hermano y con mis dos hermanas, ¿no? Ujú. También algo que ha hecho diferente mi duelo es que Mela era mi hermana menor, es decir, yo tenía 8 años cuando Mela nace, entonces pues para mí era la chiquita. Con el tiempo, con los años, después de tantas vueltas que tiene la vida, me llegué a convertir en su tutor legal. Primero muere mi papá en el 86, luego muere mi mamá en el 2004. Mi mamá me la deja y entonces a partir de ahí todavía me hago mucho más responsable de Mela y algo que quiero dejar claro, y ella de mí. O sea, los dos creamos un vínculo de fraternidad muy profundo. De hecho, en el libro Mela, mi cómplice no negociable, que está, ya saben, en Amazon y todo esto, ¿no? Lo pueden conseguir. Ujú. Hablo de nuestra relación. Es como yo viví la relación. Es un libro, creo que sin pretensiones. Hablo de nuestra vida, de lo que vivimos, de lo que compartimos, hasta el 2013, que cumple ella 50 años. Ella muere en el 2023, el 3 de julio del 2023, tenía 59 años. Mela, para hacer Down,
fue una persona longeva, Sí. porque generalmente las personas con síndrome de Down viven tanto, y algo que también, Mela no nació con problemas congénitos. Mela se llamaba Carmen, entonces de Carmen Carmela y se quedó Mel, ¿no? Pero era María del Carmen. Este, ella no nace con problemas congénitos, todo muy bien, entonces también por eso es que logró vivir tantos años. Fue una persona muy sana, y creemos que el que haya podido vivir todo lo que vivió y cómo lo vivió es porque mis papás, sin tener clara idea en 1963 de qué era todo esto, porque aún todavía la gente no tiene idea. Es decir, yo sí quisiera tocar el tema de la inclusión, Ujú. porque no creo que exista una verdadera inclusión todavía. Creo que es de los dientes para afuera, pero no existe como tal, ¿no? Mis papás, si se usara la frasecita esta de la inclusión o la palabra de la inclusión, mis papás la incluyeron en todo. Mela iba con mis papás para arriba y para abajo, ¿no? Y los hermanos lo aprendieron. Mela nunca estuvo excluida ni del núcleo familiar, ni tampoco estuvo excluida de la vida social. Es decir, ella convivía con todos para arriba y para abajo. Entonces, eso a Mela le dio todo un soporte y toda una estructura emocional, una gran contención, lo que la ayudó pues a vivir como vivió los años que vivió, porque en realidad Mela vivió muy bien. Digo, a pesar de las pérdidas y los profundos dolores que Mela tuvo, uno, la de mi papá, me dolió muchísimo, pero la pérdida de mi mamá sí la devastó. O sea, para Mela haber perdido a mi mamá, Mela tenía 40 años cuando mi mamá muere, entonces para Mela fue la cabeza. Mela sí se vino para abajo. Yo no he visto llorar a nadie por alguien que se haya muerto como Mela por mi mamá. Con un sentimiento y con un dolor desde el entraña increíble. Además, sin tapujos. O sea, ella necesitaba llorar y ella lloraba. Tomaba la foto de mi niña, la acariciaba, le decía, mamita, mamita, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste sola? ¿No? Este, y luego, algo que a mí, por ejemplo, en mi pérdida con Mela, que la gente me dice, no, pero es que mira, ella siempre estuvo contenta y no sé qué, no llores. Y yo digo, pero si a mí alguien me enseñó a llorar cuando alguien se muere, fue ella, ¿no? Y a llorar Sin de a de veras. mentira. Ujú. Entonces, Mela tenía, creo como la mayoría de las personas con síndrome de Down, las emociones a flor de piel. Es decir, no tenía tanto filtro. Entonces, expresaba tanto el gozo como la tristeza desde dentro. En ese sentido, para mí, y es ahí donde también quiero abordar este asunto de la condición como camino de la sanación. Ujú. Para mí, el haberme relacionado con una persona como Mela, con esta condición, me hizo sanar, me hizo crecer. No solo ahora que ya no, porque en todo duelo crecemos, en toda pérdida crecemos, ¿no? Ujú. Pero yo crecí en mi relación con él. Es decir, para mí, el relacionarme con una gente es totalmente ajena a todo lo que vivimos en el día a día, porque yo salgo a la calle y no hay miles de personas con síndrome de Down por la calle, no, en realidad no es así. Entonces, verla, yo me confrontaba con un profundo misterio. Había cosas de Mela que yo no podía comprender, solamente respetar, como cuando respetas un profundo misterio, ¿no? Ujú. Este, en silencio, y ahí yo crecía, porque había dos cosas, una, dos condiciones, y yo no, una, síndrome de Down, y dos, era mujer. Exacto. Entonces, también, ¿no? Enfrentarme con el mundo de lo femenino, con una hermana con síndrome de Down, pues a mí me confrontó muchísimo como persona, hermano mayor del sexo masculino.
Este, y yo sí creo que si uno aprende a ver a las personas, en este caso, con síndrome de Down, Ujú. como personas que están aquí y que pueden ayudar a sanar, por su presencia, eso le da otra visión. Nos aprendemos a relacionar de manera diferente. Sí. Ahora, sanar duele, crecer duele. Y tener una persona con una condición diferente como Mela, a mí me confrontaba y a mí me dolía. O sea, no es fácil, porque por más autónomos que sean, incluso que hasta se llegan a casar, pueden trabajar, generar dinero. En este caso, Mela en su vida nunca trabajó, pero a mí me confrontaba con eso. Porque, por ejemplo, Mela nunca fue productiva, pero Mela fue fecunda. Mela fecundó amor, sembró amor, y la fecundidad es eterna, como el amor. La productividad un día se acaba, Ujú. la fecundidad jamás. Entonces yo me relacioné con una persona fecunda, que vino a fecundar y a dejar un legado de amor. Ahora, es cierto que no tuvo la necesidad de trabajar. En este sentido, yo no creo que todas las personas con síndrome de Down que trabajan sean realmente autónomas. Yo lo que creo que hay que tener cuidado en lo personal es si es una necesidad mía como persona normal, que el otro produzca, que el otro tenga éxito, que se abra campo en este mundo competitivo, o realmente es una necesidad de las personas con una condición diferente. Creo que es algo que nos tenemos que plantear. ¿Quién sabe si tenga que ver con mi necesidad de que el otro sea un fregón y no necesariamente con la necesidad que tiene el otro? Eso hay que tener cuidado porque creo que sin darnos cuenta y con la mejor de las intenciones podemos caer en una falta de respeto. Porque a lo mejor al otro con síndrome de Down no le interesa irse a ganar la vida, a lo mejor le interesa hacer otras cosas. Entonces, diferenciar entre mi necesidad y la necesidad del otro es dificilísimo, ¿no? Ujú. Yo me lo planteaba como hermano. O sea, para mí era muy difícil manejarme en el espectro de lo fraternal a lo paternal, hasta dónde actuar como hermano cómplice, alcahuete, o hasta dónde actuar como el tutor y el padre que pone límites por el bien del otro. Yo a veces, ahí es donde yo crecía muchísimo, porque decía, bueno, yo estoy buscando el bien de Mela, o realmente estoy buscando que Mela no haga esto o haga esto para sentirme tranquilo yo. Y Entonces, ahí, y disculpe que lo interrumpa, ahí yo me he dado cuenta también buscando esta información en este mundo de síndrome Down, donde estamos hablando de los duelos y de las pérdidas, ¿verdad? Pero muchas veces también no nos damos cuenta que a veces no es solamente la pérdida de que la persona, ¿verdad?, ya no está, sino me he dado cuenta también, porque incluso hablé no hace poco con un terapista, que decía también que ellos también pasan por muchos duelos, pero a la misma vez los padres tienen que ser parte del proceso y tener mucho cuidado en el comportamiento porque este terapista atendía niños de síndrome Down que estaban, ¿verdad? Que no eran tan independientes como Mela, pero él decía también que los padres no se daban cuenta de lo emocional y de lo que en realidad necesitaban los niños en terapia y muchas veces lo que necesitaban eran amor, era sí, más amor que llevarlo a un sitio terapéutico donde ellos tenían unas pérdidas o tenían un proceso. Entonces, la familia había una desconexión entre lo que necesitaba el niño con síndrome Down, las terapias que se necesitaban, versus el padre que muchas veces se nos hace bien difícil aceptar X o Y diagnóstico, incluyendo el síndrome Down. Y sí, entonces quiero hacer lo mejor que puedo, pero hasta dónde lo estoy haciendo, hasta dónde estoy aceptando que hay que tengo un duelo también ahí o que si estoy haciéndole un bien o le estoy haciendo un mal o estoy haciendo lo que la sociedad
¿verdad? O lo que se supone que necesita, pero en realidad no me estoy dando yo como familiar completamente porque hay un servicio que lo ofrece y verdad, quizás estoy un poquito más allá de lo que estamos hablando, pero es eso mismo, entre yo como padre, dentro de esta situación, lo que exige la sociedad, o lo que exige o lo que se necesita versus lo que yo estoy dando y qué estoy exigiendo y si en realidad estoy dando lo que tengo que dar. Eh, y hay unas cosas en esta parte que no se habla mucho de eso tampoco. Hay muchos casos que están en esos niños que síndrome Down, que tienen un poquito más de condición, que no son tan independientes, Sí, necesitan también mucho amor, no solamente que ellos los dan, pero se necesita ir un poco más, como me dijo el terapista. Hay veces que hay casos que pueden mejorar y puede ser que esos niños sean un poco más independientes si el sí, familiar está más al pendiente, no de lo que la terapia que se necesita, sino la compañía dentro del proceso, ¿verdad? Porque muchas veces tengo ese duelo de que tuve ese niño síndrome me da, estoy ofreciendo lo que necesita, pero no me estoy dando el 100%. es correcto. Sí. De acuerdo, el de alguna manera llevarlo por el camino tradicional del éxito Ujú. también puede ayudarme a desatenderme de la necesidad emocional de una persona con este tipo de condición, ¿no? Entonces, me viene muy bien el análisis de que estoy procurando el bien del otro, lo estoy haciendo independiente, lo estoy haciendo autónomo, no me fijo en las limitaciones, es decir, no la sitúo en un nivel de autonomía considerable. Hay personas con nivel de autonomía más que Mela, pero hay personas como tú, es que hay diferentes grados. Hay personas Sí, con no tanto nivel de autonomía y es ahí donde hay que tener cuidado, porque puede ser que yo lo esté forzando a algo que en realidad no puedo. Pues como nos pasa a todos, no podemos con todo lo que queremos o con lo que pensamos que debemos hacer. así Entonces, mismo. por eso ahí es donde yo como persona, como Esteban Rivera, crecía, porque yo tenía que diferenciar entre lo que yo creía que era lo mejor para ella y lo que era realmente lo mejor para ella. Pero eso se puede lograr con ensayo y error, porque pues, nadie nacemos sabiendo, Ujú. si uno atiende y ve al otro, y lo mira desde el amor. Desde ahí, entonces yo empiezo a diferenciar lo que realmente el otro necesita y no tanto lo que yo necesito, y entonces entra algo que el amor conlleva, que se llama respeto a la individualidad y a la condición que tiene la otra persona, que es una condición que yo en lo personal, ni nadie que no seamos continuos podemos comprender totalmente. No vivimos en esa. Exacto. Por más que querramos, podemos tratar de entender la situación, pero... Pero Y, hasta y se, ahí, ujú. dime, Y se pasa por unos duelos en ese proceso como cuidador ¿cómo, también. cómo O no? sea, es un camino difícil tanto para el que tiene síndrome Down como el que como el padre o el tutor. Y hay Correcto. veces también que no se reconoce. Yo creo que nosotros mismos, como no lo vemos todos los días, como decimos que salimos a la calle y no vemos 20.000 niños de síndrome Down en la calle. Y sí vemos, o sea, sí vemos en las noticias, sí se ven casos, pero son temas que no se hablan y yo sí tengo entendido que incluso así con ese camino de sanación que estamos hablando hoy, estamos hablando y tocando diferentes cosas, e incluso hay cosas que ni se hablan desde el momento que se da ese diagnóstico de que traigo un bebé en mi vientre con síndrome Down. Eso como aunque no lo quisiéramos decir, la relación no es que se quiebre, pero se tensa porque no se Sí, sabe la incertidumbre de cómo van a criar ese bebé, cómo vamos es la correcto. pareja a ir trabajando, porque hay varios duelos desde ese momento, y no es que son duelos de que hay una muerte, pero es algo nuevo, que no Sí, sé totalmente. cómo lo voy a experimentar. ¿Y qué pasa? Y hace falta mucha ayuda, hace falta que se hablen de estos temas, porque todo tiene que ir desde la mano desde el momento que nace ese bebé. Y saber que también nosotros como cuidadores somos humanos y podemos fallar y no somos perfectos.
que ellos van a hacer lo mejor que ellos puedan, que ellos son que no, como habíamos hablado hace un tiempo atrás, o sea, que no todo es perfecto y que todo va a ser risa y que todo va a ser porque tienen su genio ¿Cómo y no? de eso. ¿Cómo no? Sí, sí, Eh, Mela tenía mucho carácter. O sea, si Mela no hubiera tenido el carácter que tuvo, no sale adelante, sobre todo después de la muerte de mi mamá. O sea, los tenía muy bien puestos, ujú, pero estarte relacionando con una gente que los tiene muy bien puestos también es muy difícil para el cuidador, sí. ¿no? Porque Mela tenía algo, Mela no se sometía. Algo que también tenía Mela, Mela no permitía que le tuvieras lástima, nunca, nunca daba pie a que le tuvieras lástima. Ella estaba consciente de su condición, pero nunca permitió que nadie la viera con lástima. O Y hay sea, muchos niños y muchas personas que están así sí, mismo, que tienen síndrome sí, de Down y que están conscientes. Y que también tenemos sí, que poner de esa, que hay que tratar de tratarlo, no es que hay que darle su lugar. Aunque sí, estemos en dolor, aunque a veces tengamos incertidumbre o tengamos miedo que les pueda pasar algo, sí, o hay que dejarlos vivir también. Tenemos que sí, permitirles dejarlos vivir porque al final lo vamos a ver, como pasó con Mela. ujú, sí. Y una de las cosas que yo, en ensayo y error y todo, fue dejarla vivir. O sea, no todo mundo a mi alrededor, incluyendo familiares, entendían que yo le permitiera vivir como vivía. Pero era algo que me salía del corazón y era algo que estuvo bien. O sea, Mila vivió su vida como ella quiso vivir. Y lo digo ya a toro pasado, ya que no está, Mela no, nunca le hizo mal a nadie, solo vivió su vida, ¿no? Y eso también volvemos a lo mismo de la condición como camino de sanación personal, Ujú. ver a alguien, vivir con alguien que se atreve a vivir su vida y que no le importa lo que los demás piensen, para mí era muy confrontante. O sea, ¿cómo es posible que una persona con una condición diferente, 8 años menor que yo, me enseñara lo que es ser uno mismo? O sea, eso que usa tanto ahora, sé tú mismo, pues ella lo hizo. Y yo no podía obstaculizarle. Y cuando traté de, por el bien de ella, por el bien de nuestra relación, de una serie de cosas, ella se rebelaba. Y no, de verdad. Y le valía un gorro si era yo su hermano, el totor, como me decían. No, no, no. Ella se sostenía. Y además tenía algo extraordinario que yo sí creo que tiene que ver con lo femenino. Se salía con la suya. O sea, Nela, es la verdad. O sea, Nela supo manejarme muy bien, con Son muy todo y lo terapeuta. inteligentes, la gente se equivoca. Eso es una, o sea, Era muy lista, era muy lista. Era abusada como ella fue, ¿no? Con todo lo que yo soy y todo, muchas veces me hacía como quería y también reconozco que yo se lo permitía. Y además, a mí me hacía sentir bien verla que se salía con la suya. La verdad, porque es que el vínculo original, el vínculo primario, éramos hermanos. claro. Yo en realidad no era su papá, digo, por circunstancias de la vida ocupé este lugar, pero yo era Claro. su hermano y entre los hermanos somos cómplices. Entonces, y nos tapamos, ¿no? Vamos, yo, si ella hacía cosas que yo sabía que a mis hermanas no les iba a gustar, pues yo no la acusaba. Y ella tampoco acusaba a su hermano, ¿no? Porque pues mis hermanas son mayores. Entonces, bueno, ¿no? Entonces la relación entre ella que tuvimos ella y yo sí fue una relación de sanación para los dos, sobre todo para mí. Entonces,
Y hay otra cosa importante. Yo creo que también es importante dejar de romantizar la condición. Sí, es muy Es cierto. muy difícil asumir esa responsabilidad. Es realmente una friega. No es nada sencillo. Implica muchas cosas de este lado. Yo me pongo a pensar en mis papás. Nunca lo dijeron, pero ya a través de los años y tantas cosas, mis papás como pareja tuvieron que haber tenido serios conflictos Ujú. porque tenían una hija con síndrome de Down. Sí, Uno, ¿qué iba a hacer de ella si ellos no están? Dos, tuvo que haber venido a afectar la relación de pareja, el vínculo matrimonial. Tuvieron que haber pasado por un duelo, por una sí, depresión, sí. por una renuncia a determinadas expectativas. Ujú. Este, ¿no? Aprender a relacionarse con ella de manera diferente a nosotros cuatro porque éramos normales. Ujú. Mis papás también tuvieron que ver cómo se relacionaban con ella de una manera diferente porque tenía síndrome de Down. Es decir, para mis papás como pareja tuvo que haber sido muy confrontativo. Ujú. No ha de haber sido nada fácil. Yo No. ahora lo sé, porque para Y mí no era fácil ser responsable de Mela. no, y aún así, incluso yo no hace mucho que habíamos hablado de esto, yo recibí un mensaje de un papá que tiene Sí, acá una bebecita recién, donde la relación, ellos están pasando por un duelo, no porque la bebé falleció, sino por el diagnóstico y la culpa que tenía la madre pensando que había sí, sido culpa de ella. Y esto son cosas del destino. O sea, no podemos ver ni pensar que es culpa de nadie. Son cosas que pasan, son angelitos que llegan, sí, alguna misión tiene ese bebé y estaban tratando, ¿verdad? Porque es una bebé, ni siquiera un año tenían, entre el papá y la mamá, de mantener una relación entre ellos sana dentro de la incertidumbre, porque sí, esas expectativas que tenían de un bebé normal, de repente es un bebé especial, que requiere unos cuidados especiales, otras cosas, pero como sí, pareja estaban tratando de estabilizar la base desde ya. So, es como te dice, quizá en aquel momento y en aquel momento cuando Mela nació, que era ahora se habla más del tema, aunque hemos visto nosotros dos que es difícil, en muchos sitios hay mucha gente que no los habla, pero 40 años atrás y siquiera salir a la calle, o eso era como es como que eso no se hace, eso no se ve, o se juzgaba, o sea, una cosa que todavía pasa. No podemos tapar el cielo con la mano. Pero no me quiero defi- imaginar la presión y la fuerza que tienen que haber tenido como pareja sus papás para lidiar con esta situación 50 años atrás o 45 claro, años atrás. sí, y si ahora existe un prejuicio, hace 62 años, pues mucho más prejuicios había todavía, ¿no? Sí, Y todavía se tendía a culpar a los padres por, exacto. ajá, porque nacieron así, ¿no? O fue culpa de la madre, o fue culpa del padre, en qué familia, los genes de quién, ¿no? Todas estas cosas, todo esto que está en el imaginario de los demás, Sí. claro que a mis papás los tuvo que haber golpeado y les ha de haber costado mucho trabajo torear esta situación. Ahora, creo que lo hicieron muy bien y creo, no es más, estoy seguro que mis papás crecieron después de haber pasado por las crisis, la depresión, la negación, todo lo que implica el duelo, hasta la Ujú. aceptación de la situación de Mela. Mis papás crecieron como pareja. Estoy seguro que el vínculo, en lugar de romperse, el vínculo se reforzó. Pero estoy seguro de eso porque ya había un muy buen vínculo entre mis papás. Sí. O sea, no es que Mela viniera a generar un vínculo que no existía, no. Mela vino a reforzar el vínculo que ya existía entre mis papás. Y esto es algo bien importante porque yo sí, y por ejemplo en los casos que he visto, por ejemplo en España, de las Sí, estadísticas que he visto que son muy tristes, dice que
más del 90% de las mujeres embarazadas con que se le diagnostica el bebé con síndrome Down abortan a ese niño porque son madres solteras, porque no saben cómo lidiar con la situación, porque la pareja las abandona. Y esto es algo Ujú. que se tiene que hablar, porque es como usted dice, o refuerza o rompe la relación, pero eso no significa, estamos culpando, estamos automáticamente como que descartando a ese bebé que sí, que va a tener muchos challenges y que va a tener mucha, es especial, va a tener un cuidado especial, pero no se le ha dado, no se le está dando la oportunidad de ver qué más viene en tu vida. O sea, Ujú. y por eso que yo digo que tenemos que seguir hablando de estos temas y vamos a seguir hablando de estos temas porque ellos ayudan a sanar, ellos Sí, ayudan a que uno como persona crezca más. Sí, que no todo es color de rosa y que no no, todo es que van a tener temper tantrum, que van a hacer rabieta, pero si se le da la oportunidad y podemos hablar más de este tema, es un camino de crecimiento para el familiar o para el cuidador que va a tener, yo diría, y lo digo de corazón, porque a nosotros nos pasó en mi casa, es un privilegio poder tener un niño de síndrome Down en tu familia. Y lo es un digo privilegio. de todo corazón. Por Sí, más yo también. vicisitudes que uno vaya a pasar, es más lo Vale que la uno pena. aprende. ¿Ah? Vale la pena. Es Sí, algo que vale la pena. Sí, vale porque yo, la pena. y lo digo abiertamente y lo digo de todo corazón, yo soy la persona que soy, para bien o para mal, como me quieran poner, gracias a ella, Sí, gracias a ella, nos llevan a definitivamente. esa, yo diría que son tantas las cosas tantas las pruebas a veces que nos ponen en el camino, que te hace ver un poco más, no solamente en lo terrenal, sino lo espiritual. O sea, Sí, porque es que tú tienes que tener, te lleva la empatía, tiene que llevarte la empatía, tiene que ver, tiene que cambiarte la visión de vida, la visión de cómo tú ves las cosas de una manera totalmente diferente. Porque la manera como ellos ven la vida y las cosas son totalmente diferentes a como nosotros las vemos, con sus sí. vicisitudes y con sus cositas. O sea, eh, que deberíamos hablar más de este, y vamos a hablar más de este tema. Sí. En Además, este, ajá, sí, perdón. además algo importante es decir, yo no sé si sean angelitos, porque los ángeles ni se enferman ni se mueren, pero sí entiendo la metáfora, ¿no? Sí, sí. Ahora, lo que yo sí creo es que Mela tenía luz, pero como decía Jung, ¿no? Entre más luz tiene, más sombra proyecta. Y las personas con síndrome de Down también tienen sombra, y hay que entenderlo, que se paga un costo por la luz que nos traen, pero también que lleva sombra. Ujú. Y con él, y ahí crecemos, porque además la sombra del otro cuestiona la mía. Y eso es muy importante, porque también en el proceso de crecimiento está que yo sea capaz de integrar mi propia sombra, La sombra. ¿no? Entonces es el encuentro de dos sombras. Y eso también hace que uno crezca. Es decir, yo no quito que tengan algo especial, claro que sí, pero esa especialidad tiene un costo. Ahora, otra cosa que también es importante, por más autónomos que sean, porque yo sí me ponía a pensar, cuando vivía la Mela, o sea, si la Mela se hubiera casado, se hubiera dedicado a vender hamburguesas, a acomodar cosas, porque era muy buena para acomodar, desacomodar, poner esto, poner aquello, ¿no? Porque tienen mucho pensamiento concreto. De todas maneras, yo hubiera vivido preocupado por él. Mm, Es que yo creo que no dejan de pertenecer a un sector muy vulnerable. sí. Y el mundo es hostil. El mundo ni los comprende, ni los acepta, ni los acoge. Eso es una gran mentira. Eso es un cuento que nos cuentan en las redes o los políticos o una serie, ¿no? Ellos no saben defenderse, lo voy a poner así, de la maldad del mundo. Entonces uno siempre tiene que estar ahí,
siendo protector. O sea, por más autonomía que alcancen, son personas con síndrome de Down y pertenecen a un sector profundamente vulnerable. Y eso también uno como cuidador o como padre tiene que tomar mucho en cuenta. Es decir, nunca voy a dejar de preocupar. Yo sé que los padres nunca dejan de preocuparse por los hijos, ¿no? Ujú, ujú. Que es una tarea de vida, ¿no? Porque lo dicen todos los papás, pues, está bien. Pero entonces, con más razón, con alguien que tiene una condición diferente, porque no pueden lidiar con el mundo. Porque también es cierto que dentro de esta luz que tienen, por lo menos Mela tenía una inocencia extraordinaria. Son inocentes, no ingenuos, porque no Ujú. era taruga, no. Había inocencia, es decir, ausencia de malicia. Mela no era maliciosa. Y vivir en un mundo lleno de malicia, pues no te puedes olvidar de ellos y aventarlos, es exponerlos. Entonces siempre tienes que estar cuidando y viendo, aunque vivan con su pareja, se hayan casado, renten su departamento, todo esto que tú quieres, de todas maneras, tienes que estar pendiente, ¿no? Entonces, si hay cosas que hay que hablar, muchas cosas que hablar, desmitificar la condición, verla como un camino de sanación, pero que la sanación duele, crecer duele y Sí, sí. Y confronta eso es muchísimo. algo que tenemos que entender, que la sanación duele, pero si no sanas vas a seguir sangrando ese dolor, no vas a sanar. O sea, hay que pasar, a veces se nos hace tan difícil, pero si quiero sanar, tengo que dejar que el dolor pase por mí. Así es. Aunque Sí, se nos haga difícil y muchas veces el camino es solitario, pero hay que pasar por él. sí, Y todo, otra cosa que yo veo también, mientras más sensible y empáticos seamos en este tema, si tenemos la dicha de compartir con una persona o con un familiar con síndrome Down, mientras más empático y más doy de mí y puedo entender y ver las sombras y ver lo bueno y lo malo, si en sí, algún sí, sí, momento llegan a faltar, va a ser mucho más fácil. No estoy diciendo que es fácil, porque un duelo no es fácil, nada. pero va a ser más los recuerdos bonitos de que ayudé, de que estuve ahí, de que entendí, al remordimiento de que no hice lo mejor que pude y ahora me estoy dando, estoy sufriendo más porque pude haber hecho más, pero ya es muy tarde. Ujú. Sí, yo en ese sentido, pues no voy a decir que tengo mi conciencia al 100% tranquila, porque creo que eso no Yo vive, creo que nadie, ¿no? yo creo que ninguno somos libres de Bueno, pecado. bueno, sí, los políticos siempre tienen su conciencia tranquila, siempre, ¿no? Bueno, pero los ciudadanos de a pie, los comunes y corrientes, no. O sea, siempre va a sentir que faltó algo, Sí, ¿no? eso siempre va a haber algo, porque incluso, o sea, por más que tratemos, no somos perfectos. Exacto. Podemos tratar de llegar a esa perfección, pero no somos perfectos y vamos a No, cometer errores. no, Eso y es perfecto normal. para Dios. Y además creces cometiendo errores. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, sí, yo sí, en mi duelo, es el duelo más doloroso que he tenido. Nunca me ha dolido tanto perder a alguien como Mela. Nunca. Yo nunca había vivido un dolor como el que he vivido. Ni por nadie, ni por mi papá, ni por mi mamá, ni por mi hermano, ni por mi abuelita, ni por amigos. No. El dolor por la pérdida de Mela está en mi duelo, ¿no? Y entonces, aún ahora que ya no está, me sigue sanando a través del dolor por su muerte. Entonces, esto le da a ella, para mí, un lugar muy diferente a todas las demás personas que yo he conocido. Y creo en lo personal y espero en Dios que yo espero no volver a vivir un dolor. Y creo que no, porque con nadie me he vinculado y nadie se ha vinculado conmigo como lo hicimos Mela y yo.
Sé que es muy raro, porque si Mela hubiera sido mi hija, todo el mundo lo entendería. Pobre Esteban, se le murió su hija, estuvo con ella pendiente, fueron tantos años, pobre, ¿no? Pero era mi hermana y Ujú. tenía síndrome de Down. Entonces, para mucha gente no logra entender el dolor que yo tengo. Exacto. No lo logra entender porque además es como muy curioso, ¿no? La gente cree que yo no hice mi vida porque, por quedarme con ella. No, es que eso fue hacer mi vida, porque además yo lo elegí. Si bien es cierto que mi mamá me dijo que la dejo, pero mi mamá no me dijo, tú deja de hacer lo que quieras hacer, no, me la Ujú. dejó a mi cargo, ¿no? Pero yo seguía haciendo mi vida, pero mi vida tenía sentido porque yo me hice cargo de mí, porque asumí esa responsabilidad. Sin esa responsabilidad, yo no hubiera hecho mi vida tan de fondo como la hice. Es decir, para mí fue lo mejor que pude haber hecho. Yo no me arrepiento, volvería, y lo digo abiertamente, volvería a vivir absolutamente todo lo que viví con ella. Todo, todo, todo. Para bien y para mal. Este, porque además también la pregunta es, ¿y qué es hacer mi vida? Haberme casado, haber tenido hijos, Ujú. haber hecho desgarriate y medio, lo que tú quieras. Pues yo no sé si eso sea hacer la vida, porque yo conozco gente que no da pie con bola en la vida y no está haciendo su vida. Conozco gente casada, y sobre todo en mi profesión, ¿no? Con hijos y todo, o amigos, casados con hijos y todo. Y yo no veo que estén satisfechos con su vida, en lo más mínimo, ¿no? Relaciones llenas de infidelidades, de engaños, de mentiras, de conveniencias, como se llama ahora, muy tóxicas, ¿no? Y mi relación con Mela no pasó por ahí, pasó por otras cosas, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, yo crecí y me doy por satisfecho. Y además, nadie me ha amado como ella me amó, y yo no he amado a nadie como yo la amé. Nadie me ha mirado como me lo miraba. Sí, ellos tienen una manera especial que es bien inexplicable de Es entender o de inexplicable, explicar. inexplicable. Es digo, el que tiene la bendición de tener una persona en la familia y es algo que va más allá, es esa conexión mística, diría yo, como hablamos Algo también de eso de místico. esa conexión mística que no tiene explicación. No, no tiene. Está del O lado sea, del no misterio. es que se quiere decir que son santos o ángeles, no, es una conexión sinceramente Mística. mística que tienen. Es Es mística. algo que yo Está, no puedo está, explicar. está en otro lugar. Es inexplicable. Es un misterio. Es Exacto. un misterio. Y como todo misterio, uno tiene que aprender a respetar ese misterio. Ujú. ¿No? El misterio me llama. Y en el Principito hay una frase muy bonita, ¿no? El Principito es mi libro favorito de toda mi vida, ¿no? Dice, cuando el misterio es tan grande, es imposible desobedecer. Hmm. No puedes desobedecer a un misterio tan grande. ¿Qué te queda? Obedecer. Y ahí entra lo místico. Es decir, si lo ponemos en este plano, es obedecer la voluntad de Dios. Ok, Amén, así mismo es. tú así lo quisiste, tú la pusiste en mi vida, yo digo que sí, y va. Y después de todo este tiempo, me siento bien de haber dicho sí. Y de veras me miraba de una manera incondicional. Ni mi mamá, ni el amor de mi vida. Nadie, nadie me ha mirado como Mela me miraba. O Yo digo sea, que esa es la mirada que va directa al alma. va directa a la... Ay, qué bonito. Es algo muy especial, que como le digo, no estamos poniendo lo que son perfectos, pero es una mirada No, que va directa al alma. Son sí, seres especiales que vienen a este sí, mundo con una misión especial y mística. Llueva, truene, relampaguea, sean maltriquiados, sean buenos niños.
es algo que conectan con el alma para nosotros. No sé por qué, esas son esas cosas Y yo, especiales, ¿verdad? y yo. Eh, pero todo aquel que nos escuche o que nos vaya a escuchar, que vea estos videos, aquí es lo importante y el mensaje que queremos llevarle es que no están solos, que Así no es. hay días perfectos, que no hay una sociedad perfecta, pero también está de nosotros poner de nuestra parte y ser lo más empático y lo más fuerte y ser fuertes por ellos y por nosotros Sí, mismos. Porque si sí. ya la sociedad, y hay que decirlo de esta manera, porque nos hemos dado cuenta también tratando de buscar información, tratando de hablar de este tema y se nos ha cerrado la puerta en muchos sitios, Se nos ha porque cerrado. se nos ha cerrado la puerta, pero el que esté escuchando, el que vaya a escuchar esto hoy, mañana, el mes que viene, no están solos. Sí, no están solos. Además, sí, es sorprendente porque el proyecto que tengo yo lo he mandado, ¿no? De trabajar el duelo por pérdida de personas con síndrome de Down. Pero bueno, es que yo creo que es importante ofrecerlo, ¿no? Sí, Y ofrecer mi experiencia humana, profesional, ¿no? Porque no existe no, nada al respecto. Y yo hubiera esperado que esta propuesta a las instituciones que se hacen cargo de personas con síndrome de Down me hubieran buscado y contactado. No. Hay algo muy raro y lo hablamos tú y yo la otra vez. Es como una especie de proteccionismo de nosotros sabemos qué hacemos, no me tengas a enseñar nada. No, no lo entiendo. Porque lo puedo entender de Juan, que no sabe lo que es relacionarse con una persona con una condición como la de Mela. Pero ellos que trabajan con personas con síndrome de Down, es más, de repente en el Face he visto padres que ya perdieron a un hijo o a un hijo o a un hermano, ¿no? Y les he ofrecido mi servicio, que de verdad puedo ayudar en el trabajo para elaborar este tipo de ley. Nada, absolutamente nada. ahí está, entonces está el trabajo de Ahí nosotros, es, sí, porque sí lo hay. Sí hay gente que necesita esta información, si necesita terapia, sí existe. Lo que pasa es que yo creo que eso vamos a tener que trabajar duro y vamos a trabajar duro sí, para que la gente entienda que no es tan solo, que es desde el momento que me dan ese diagnóstico hasta luego, que se acompaña y sí asociaciones, pero hay que hablar del tema, aunque estemos con el matapiojo, sí, porque alguien va a ver este video o alguien va a escuchar o si alguien sabe de alguien que necesita ayuda, de apoyo, existe. Y si nosotros como sociedad nos quedamos callados, entonces colaboramos con ese problema donde no sí, se habla del tema y entonces no quiero hablarlo o no se ignora. Eh, pero poco a poco, yo diría que un día a la vez, sí, por lo sí, menos ya claro, empezamos. ¿no? Sí, Un y de acuerdo. mensaje, Y otra cosa que también quiero poner sobre la mesa para quien lo necesite, ¿no? La Mela fue huérfana. Entonces yo sé más o menos cómo establecer estrategias para ayudar a una persona en condición de síndrome de Down en la orfandad. En ese sentido, Mela también fue atípica, porque generalmente las personas con síndrome de Down se mueren antes que los sí. papás. Mela sobrevivió a mi papá y sobrevivió a mi mamá, ¿no? Entonces, también puedo ayudar en el manejo de la orfandad con personas con síndrome de Down, que se quedaron solos. Porque ellos En este también caso, pasan por un duelo. ¿cómo no? Muy difícil. En este caso, Mela tuvo, por así decirlo, la suerte de tener a su hermano, la verdad, que la Ujú. contuvo, que estuvo con ella, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero no todas las personas con síndrome de Down tienen a alguien que los acompañe en el proceso de haberse quedado huérfanos. Así mismo. Y también en ese sentido quiero ofrecer mi experiencia, ¿no? Como te dije, yo no sé todo sobre el síndrome de Down, ¿por qué no? Ujú. Pero sí puedo hablar de toda mi experiencia en mi relación con él.
Y si a Claro, alguien le puedo ayudar, es lo que tú haces y lo que yo hago. Si a alguien le podemos ayudar, adelante. Y porque además también ayudando, me ayudan. Porque es de ida y vuelta. exacto. Damos y recibimos y damos, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, pues a la ver y dale, como decía mi mamá, a la ver y dale, y a la ver y dale, y tú y yo tenemos claro que es muy cuesta arriba, Sí, pero pero por es lo nuestra menos si misión. ponemos el granito de arena y empezamos, estamos Sí, ya, haciendo algo versus lo que no se está haciendo. así es. Así que alguien tiene que empezar y sí, como decimos, hay entidades que hablan del síndrome Down, pero estamos nosotros más nos estamos es como lo que no se habla, las penas que no se hablan, el sufrimiento que están pasando, las pérdidas antes, durante, después con los Sí, padres, con los cuidadores, con la persona con síndrome Down, con la orfandad. O sea, hay muchos, muchos temas que todavía está ahora incluso, que esto es algo que es nuevo y que no se habla mucho, las personas con síndrome Down, que son jóvenes, que tienen padres mayores, que están confrontando el Alzheimer. Esto ahora es un tema que no está muy desarrollado, son pocos los estudios, pero ellos son más propensos a tener la enfermedad de Alzheimer teniendo padres mayores, donde es mucho más, y no lo estoy diciendo en el sentido negativo, sino es algo que se tiene que orientar también, porque vamos a tener esos padres que ya tienen esa incertidumbre, más son mayores, más van a tener que ser cuidadores, no solamente porque hay niños que lamentablemente no se pueden desarrollar tanto como otros, pero por encima pueden tener el síndrome de Alzheimer. Eso es algo que tampoco se está hablando mucho. Yo hice estaba buscando información y eso está básicamente en pamper, en diapers, que es algo que no se habla, pero son cosas temas que son importantes que tenemos que empezar a hablar. Así que correcto. eh, pero poco a poco, un día a la vez, un tema a la vez. Aquí lo importante es que empezamos a hablar del tema. Esteban va a venir muchas veces más. Posiblemente abramos otro grupo que sea exclusivamente para ese apoyo para Gracias. el síndrome de Down. Para entonces que no todo el tiempo, no es que no queramos hablar de síndrome de Down, pero entiendo que en este grupo hay muchas Sí, pérdidas de diferentes cosas. claro, Pues entonces claro. estaremos aquí, estaremos en otro grupo también para entonces dar ese apoyo. ¿Algún mensaje que nos quiera dar, verdad, para cerrar este live, No, Esteban? no, pues que aquí estoy, gracias por haberme escuchado y que me den la oportunidad, como decimos aquí en México, de poder echar la mano, ¿no? Si se puede y te agradezco mucho, la verdad. No, aquí estamos a la orden. Para mí es un honor de verdad tenerlo aquí, de hablarle esa experiencia. Vamos a seguir hablando del tema. Tengo a Graciela que siempre está con nosotros, las personas que se conectaron, que dice buenas noches, gracias por estar. Los que no se pudieron conectar saben que estamos aquí para ustedes. Si tienen alguna duda, pregunta, como les dije al principio, siéntense en la confianza de dejarnos saber. La información de Esteban va a estar bajo el video para todo el que tenga alguna duda, alguna pregunta, quieran ya sea terapia con él, terapia conmigo, para ¿Sí? empezar a trabajar, ¿verdad? Con este tema hay ayuda, lo que pasa es que tienes que dar el pasito, ¿verdad? Y dejarte ayudar y hablar del tema. Sí, Así que, así es. Esteban, muchas gracias por Bueno, estar sí, aquí. no, 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 y gracias a ti, de verdad, y quiero hacer mi reconocimiento porque para mí es sorprendente, gratamente sorprendente, que no nos conocemos, que te contacté por Facebook, te planteé lo que estaba haciendo y inmediatamente contestaste y así estamos. Lo que nadie, incluso gente que se relacionó con él. Así es la vida. Pero ¿sabes qué? Dios nos pone en el camino por una razón. Y a veces las cosas pasan porque tienen que pasar. Así es. Eso que mi mamá decía algo al respecto. Y mira que mi mamá no era ni de New Age, ni de todas estas cosas. Mi mamá decía, fíjate, mijo, las cosas tienen que pasar como pasan. Suena muy simple, porque si no pasarían de otra manera. Así mismo, ¿eh? Y es cierto, Esos misterios, esos lo son que los pasa, misterios, digo, los misterios, ¿verdad? eso es La simple, gente llega a sí. nuestra vida por algo. Así es, y para algo, Así mismo es. Así así que
Vamos a seguir hablando del tema. Como les dije, si saben de alguna persona que se puede beneficiar con este video, por favor compartan la información y nos estaremos viendo pronto con más temas como este, porque hay hilo para cortar y hace falta que se hable del tema desde antes, durante, del proceso, con duelos, pérdida, camino de sanación y mucho más. Así que Correcto. tengan linda semana, Esteban, buena linda semana, buenas noches y nos Igualmente, veremos pronto. Así que bendiciones y hasta pronto. Y hasta hasta pronto. pronto. Un Que abrazo. Bye. descansen. Bye Un bye. abrazo.